Órale. A ver, mis queridos y nunca bien ponderados salmones, ¿qué piensan cuando escuchan Revolución Mexicana? Me imagino que en su cabeza aparecen las fotos de siempre. Villa, Zapata, los sombrerotes, las cananas, el plan de Ayala, tierra y libertad. Y está bien, no los culpo. Esa es la historia oficial, la que nos metieron en la cabeza con cucharita desde la primaria. Pero, ¿y si les dijera que esa historia está mocha? Que antes de que Zapata se levantara en armas, las ideas más radicales de Europa, las que hacían temblar a reyes y emperadores, ya andaban circulando por las sierras y los campos de México. Y si les dijera que hubo un momento en que la Comuna de París, esa llamarada de libertad en el corazón de Francia, hubo ecos directos en rebeliones de indígenas y campesinos mexicanos que hablaban de municipios libres y de un tal socialismo. Ah, verdad. La cosa se pone buena, porque la historia que no nos cuentan es siempre la más interesante. Y hoy vamos a desenterrar una de esas historias. La de cómo el anarquismo, el fantasma que recorría Europa, cruzó el Atlántico para sembrar sus semillas en el México del siglo XIX. Todo empieza en 1871, París. El pueblo se levanta y crea la Comuna. Un experimento increíble de autogobierno, de democracia directa, de poner a la burguesía a correr. Pero el poder, mis amigos, no perdona la insolencia. La represión fue brutal, sangrienta. Parecía que la idea había muerto, pero las ideas, las buenas ideas, no mueren. Se esconden, mutan, viajan. La Asociación Internacional de los Trabajadores, la famosa Primera Internacional, se parte en dos. Por un lado, los marxistas, que querían conquistar el Estado para crear un gobierno de los trabajadores. Por otro, los anarquistas, seguidores de un ruso tremendo llamado Mijaíl Bakunin, que decían, ¿conquistar el Estado? Ni madres, hay que destruirlo. El Estado es el enemigo, toda autoridad es el enemigo. Reprimidos en toda Europa, los anarquistas se van a la clandestinidad. Se esconden en España, en Italia y desde el exilio, sobre todo en Suiza, empiezan a cocinar nuevas teorías. Y aquí es donde la cosa se refina. Pasan del colectivismo de Bakunin, que decía a cada cual según su trabajo, a algo mucho más radical, el anarcocomunismo. La nueva consigna, impulsada por gente como Kropotkin o Malatesta, era de cada uno según sus fuerzas, a cada uno según sus necesidades. ¿Qué significaba esto? Que la riqueza producida por todos pertenecía a todos. No solo los instrumentos de trabajo, sino el producto mismo. Una idea peligrosísima para los dueños del poder y del dinero. Mientras este debate se daba en cafés de Ginebra y en imprentas clandestinas de Barcelona, ¿qué pasaba en México? Pues aquí la tierra hervía por otros motivos, pero que curiosamente eran compatibles. El despojo de las tierras comunales por las haciendas de los liberales tenía a los pueblos en un estado de rebelión latente, y existía una vieja tradición de lucha por la autonomía municipal, por el municipio libre, como base de la organización social. Y en ese caldo de cultivo cae un personaje fascinante, un griego llamado Plotino Rodacanati, que llega a México y empieza a hablarle a jóvenes y campesinos de socialismo, de Fourier, de Proudhon. Y de sus enseñanzas surgen agitadores como Francisco Salacosta, que se va a las comunidades a organizar a la gente. Crean un grupo llamado La Social y empiezan a hablar de una ley agraria, de expropiar las haciendas, a las que llaman verdaderas instituciones feudales. Y vean qué maravilla, sin que fuera un copy-paste, las ideas se encuentran y se fusionan. El municipio libre, que defendían los liberales más radicales en México, de repente sonaba muy parecido a la comuna autónoma que defendían los anarquistas europeos después de la experiencia de París. La lucha por la tierra comunal de los pueblos indígenas mexicanos resonaba con el nuevo anarcocomunismo que decía que la riqueza debía ser de la comunidad. Esto no era pura teoría. Explotó en 1879 una coalición de comunidades campesinas del centro del país lanza el Plan de la Barranca. ¿Y qué declaraba? El desconocimiento de todo gobierno que no fuera el municipal o socialista. Ahí está la conexión.
Unos meses después, en la Sierra Gorda, los rebeldes, ya aliados con un militar de carrera llamado Miguel Negrete, proclaman el Plan Socialista. Proponían una ley agraria para devolver tierras a los pueblos. Sí, pero también una reforma política radical, el municipio como base de todo, con elección directa, y el pueblo en armas para defenderse. Era la Comuna de París, pero con guaraches y sombrero. El gobierno de Porfirio Díaz tardó 2 años en aplastar esa rebelión. 2 años. Pero el momento cumbre, la escena que parece sacada de una novela, ocurre en Londres, en 1881. Se organiza un congreso secreto para reconstruir la Internacional Anarquista. Están los grandes líderes europeos, Kropotkin, Malatesta, los pesos pesados, y en medio de toda esa discusión de barbudos revolucionarios, se levanta un delegado que dice representar a la Confederación Mexicana Socialista. Se llamaba Edward Nathan Gans. Imaginen la cara de los europeos. ¿México? ¿Anarquismo? Nathan Gans les presenta un informe que los deja helados. Les dice que en Europa no tienen ni idea de lo que pasa en América Latina, que en México la cuestión social es, sobre todo, una cuestión agraria, tan explosiva como en Rusia o en Irlanda. Les habla de periódicos como La Revolución Social y La Reforma Social, que se declaran francamente anarquistas, y les cuenta de una insurrección en la ciudad de Querétaro, donde un tal Juan Orellana y sus seguidores tomaron la ciudad y proclamaron la República Comunista y antiautoritaria. ¿Se dan cuenta de la magnitud? No era un rumor, era un vínculo directo, un movimiento agrario popular profundamente mexicano, que se reconocía en las ideas más avanzadas del socialismo revolucionario internacional. Las luchas locales se veían en el espejo de las luchas globales y viceversa. El anarquismo no fue algo que se impuso, sino un lenguaje y una serie de herramientas que le dieron sentido y una proyección universal a un descontento que ya estaba ahí. Claro, el poder porfirista aplastó estas rebeliones. Salacosta fue asesinado, Santa Fe encarcelado. Parecía otra vez que la semilla había muerto antes de germinar. Pero ya se los dije, las ideas, las buenas ideas no mueren, se entierran y esperan y fertilizan la tierra. Y 30 años después, cuando la tierra de México volvió a temblar en 1910, muchas de esas mismas demandas por la tierra, por la comunidad, por la autonomía municipal, por la justicia directa, volvieron a surgir con una fuerza arrolladora. La historia oficial nos quiere hacer creer que todo empezó en 1910, pero la historia real, la profunda, nos enseña que las revoluciones son procesos largos, subterráneos, llenos de conexiones inesperadas. La lucha de un campesino en la Sierra Gorda, en 1879, estaba, sin que quizá él mismo lo supiera del todo, hermanada con la de un obrero en París, un jornalero en Andalucía o un intelectual ruso en el exilio suizo. Así que la próxima vez que vean una foto de la revolución, piensen en esto, piensen en esta historia oculta, en este internacionalismo de los oprimidos. Piensen que para entender nuestro presente, a veces hay que desenterrar los futuros que fueron aplastados en el pasado. Hay que nadar contra la corriente de la historia oficial. Hay que ser salmón. Nos vemos en la próxima.